Entonces, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a los conversatorios Hablemos en Serio, el espacio organizado por Foro de Futuro con apoyo de la Corporación Universitaria Lasallista y la Fundación IPSER, con el propósito de que juntos pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través del chat y la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros, ya hablemos en serio, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y próximamente en la plataforma educativa, donde pueden también descargar un certificado de asistencia. Ya en un momento les pongo estos enlaces a través del chat también de la videoconferencia. Hablemos en serio, se lleva a cabo todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema que guía el conversatorio y que a su vez es comentado por la comisión de expertos del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña desde Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, la doctora Joanna Zimmerman, subdirectora de Education for Humanity, con el tema Mejores prácticas de educación inclusiva. Permítame presentar inicialmente a nuestra invitada, junto con los contertulios que nos acompañan el día de hoy. Entonces, la doctora Zimmerman recibió su certificado TESEL en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra en Santiago, República Dominicana, lo que la inspiró a convertirse en instructora de inglés para jóvenes refugiados reasentados en Boston. También fue docente de aula de educación infantil y continuó trabajando en estrecha colaboración con los superintendentes escolares de los Estados Unidos en el desarrollo e implementación del clima escolar, la satisfacción de los empleados y estudiantes, y las herramientas y procesos de preparación universitaria. En esta capacidad ayudó a los esfuerzos del distrito para promover la colaboración con los pares interesadas para lograr un proceso de toma de decisiones más informado e inclusivo. Con la Asociación Nacional de Escuelas Independientes, Joana entrenó a los equipos de liderazgo escolar en la recopilación y utilización estratégica de puntos de datos críticos para mejorar las operaciones escolares. Como subdirectora de la iniciativa Education for Humanity en Arizona State University, Joana trabaja para dar forma a una estrategia global, general e impulsa la utilización del rendimiento del alumno y los datos cualitativos para mejorar la oferta de cursos y la experiencia de los estudiantes, facilitadores y socios implementadores. Joanna obtuvo una licenciatura en Antropología Social y Economía de Harvard. También obtuvo un Master of Education en Tecnología, Innovación y Educación de la Escuela de Graduados de Educación de Harvard. Por parte de Foro de Futuro, ya nos acompaña también el doctor Pedro Juan González. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia Planea, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. También está con nosotros el doctor Juan Pablo Durán. Él es economista y magíster en finanzas de AFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Ha sido profesor investigador y consultor en desarrollo económico, macroeconomía, econometría, riesgos financieros, finanzas corporativas, desarrollo de negocios, diseño de productos e innovación para entidades como el MIT, el DLP y el BID. IPSER y las universidades Escuela de Ingeniería y EAFIT. Además, ha sido gerente y asesor de la Superintendencia Financiera, Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en temas de riesgos financieros, educación, transferencia tecnológica, desarrollo económico y política industrial.
Es cofundador de la Fundación IPSER y CEO de la Sociedad Global Education. La doctora Johanna Zimmerman, a partir de este momento, guiará el conversatorio y el tema Mejores Prácticas de Educación Inclusiva. El día de hoy nos acompaña también nuestro traductor, Andrés Felipe, ¿cierto? Entonces, para que por favor tengamos en cuenta que él va a estar como intermediario y todos nos podamos entender. Recordemos a nuestros asistentes que pueden compartir sus comentarios y preguntas en los chats de esta videoconferencia para que los contertulios puedan responderlas. También informarles que todas las opiniones aquí expresadas son opiniones personales que no comprometen o están bajo el nombre de ninguna institución. Entonces, sin más preámbulos, les damos la bienvenida y permítame entonces yo ya pongo la presentación de la doctora Johanna Zimmerman. Un momento, por favor. Y listo, me confirman por favor si ahí están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Listo, muchas gracias. Entonces, por favor acá. Minimiza. Ah, listo, sí, sí, permítanme un momento acá. Y acá, bueno, no sé si el tamaño ahí esté adecuado. Me ayudan por favor con eso. No, no, simplemente pon la presentación tuya, Alejo, solo la presentación tuya. Si Solo quieres. la presentación, listo, permítame entonces un momento. Eh, y ya voy a poner de nuevo. Ah, o Joana quiere verse también. Andrés nos confirma ahí. Yo creo que mientras Andrés me podría ahí dar la guía. Sí. Dice la doctora Johanna que simplemente por la presentación, no necesariamente hay que mostrar la cara de ella, quizás solamente para la parte de la conversación. ¿Eso estaría bien con ustedes? Sí, Perfecto. pues, listo, perfecto. Entonces, bienvenidos nuevamente todos y gracias por su asistencia. Ya le damos la palabra, doctora Johanna. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por unirse a esta conversación hoy. Gracias por estar aquí conmigo. Prometo que el próximo año, o bueno, espero poder dar esa presentación en español. Es mi meta practicar el español lo suficiente como para que pueda dar esa presentación el próximo año. Listo. Hoy vamos a hablar de las mejores prácticas en la educación incluyente o inclusiva. La educación inclusiva es un tema muy grande y puede tomar muchas formas. En su mayor parte se ve alimentado por el contexto local. Los sistemas escolares y las escuelas, los colegios, etcétera, se nutren del ambiente en el que están ubicados para poder construir un ambiente inclusivo. Hay algunas consideraciones que me gustaría comentarles hoy y eventualmente voy a abrir esta presentación preguntas de parte de ustedes y también de otros colegas en esta videoconferencia y qué es lo que significa todo esto para el futuro de la educación y particularmente la educación en el contexto de la pandemia. Este entonces es un punto inicial de una conversación que espero que sea mucho más larga, que continúe en sus conferencias, en sus salones virtuales a partir de hoy. Como dijo Alejandro, soy antropóloga social, tengo también experiencia en tecnología, en innovación para la educación. Durante los últimos 10 años he estado trabajando bajo muchas posiciones en el ámbito educativo para poder resolver varios problemas que van desde problemas de confianza entre constituyentes en el sistema escolar. Y mi trabajo en este momento en la Universidad Estatal de Arizona se centra en proporcionar programas educativos de accesibilidad ampliada especialmente para jóvenes en estado de refugiados. Que provengan de sitios donde hay problemáticas sociales como conflicto armado
y me centro entonces en los estudiantes que son más vulnerables. Cuando yo hablo acerca de la educación incluyente o inclusiva, hay que, por supuesto, definir esos temas. Esta definición la tomé de la página de la UNICEF y la voy a leer en voz alta para que el traductor se la pueda transmitir a ustedes. La educación inclusiva significa que todos los niños en todos los salones, en todas las escuelas, tienen el mismo acceso a la educación. Significa oportunidades de aprendizaje real para grupos que han tradicionalmente sido excluidos, no solamente niños y niñas con discapacidades, sino también hablantes del idiomas o lenguas minoritarias. Esto lo estamos viendo en el mundo, en todas partes. El sistema educativo en todas partes ha sido exacerbado. Todas las inequidades que ya conocemos se han empeorado a causa de este contexto de pandemia. ¿Y cómo es que se relacionan la inclusión y esa pandemia? Cuando tenemos un sistema educativo incluyente, usualmente se diseña para las márgenes. Cuando uno diseña esos sistemas educativos para los estudiantes más típicos, se crea una programación más típica que, si bien cubre a toda la mayoría, excluye a algunas personas y deja mucho que desear. Entonces, lo ideal es que nosotros proporcionemos oportunidades adicionales para aquellos estudiantes que les va mejor en el sistema, pero también tenemos que proporcionar más andamiaje para aquellos que quedan por fuera de ese sistema. Y eso debe ser una consideración para los estudiantes en todas las clases que tengan necesidades de aprendizaje, sean típicas o especiales. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando se diseña para las márgenes, se tiene una mejor oportunidad de capturar a todos aquellos estudiantes que se pueden quedar por fuera. Hay una noción alrededor del diseño universitario para el aprendizaje que les voy a explicar más adelante, pero básicamente cuando uno diseña para las márgenes, este es un ejemplo que no necesariamente tiene que ver con la educación. Son las rampas para sillas de ruedas. Esas rampas para sillas de ruedas fueron diseñadas para personas que están en las márgenes, sí, que tienen problemas de movilidad, que tienen necesidad de subir escaleras, pero que no lo pueden hacer. Entonces, una vez se diseñó esta rampa para silla de ruedas, se halló que tenía otros usos, que no eran necesariamente el enfoque principal de su diseño y francamente no fueron anticipados por nadie. Entonces, además de aquellos que son usuarios de sillas de ruedas y que utilizan estas rampas, encontramos que trabajadores de servicios a domicilio podían utilizarlas para poner sus paquetes y sus entregas en las puertas. También cambió la manera en la que se transportan los productos a los edificios, de manera que, por ejemplo, madres con coches, con bebés en coches, podían utilizarlas también. Y aquellos que no tuvieran problemas de movilidad serios podían utilizar estas rampas en vez de utilizar estas escaleras. Por ejemplo, personas recuperándose de heridas. De manera que esa es una metáfora para lo que pueden hacer los sistemas de educación inclusiva. Reconocen una necesidad principal, sí, pero al mismo tiempo alimentan otros tipos de necesidades. Como resultado de ello, hay beneficios sobresalientes que suceden como parte de estas intervenciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿de qué hablamos cuando mencionamos las diferencias en aprendizaje? Si se quiere utilizar el término, por ejemplo, discapacidad de aprendizaje. Hay muchas diferencias. Estos también se ve envuelto en el concepto de la neurodiversidad. Todos nosotros tenemos algo que funciona un poquito diferente a los demás en nuestro cerebro, así que no hay una definición única. Para el propósito de esta presentación vamos a centrarnos en 4 diferencias que han sido definidas por Inglaterra, por el gobierno de Inglaterra, para establecer un poquito qué es lo que significa estas diferencias de necesidad de aprendizaje. La primera, tenemos diferencias en cognición y en aprendizaje, en lo que encontramos condiciones como la dislexia, por ejemplo, que afecta el desarrollo de coordinación, digamos, habilidades motoras que se ven comprometidas. Tenemos también la comunicación y la interacción, que tiene que ver con necesidades del idioma y del lenguaje, en el que usualmente se ven caracterizados los estudiantes dentro del espectro del autismo. Tenemos, en tercer lugar, las dificultades de salud mental, emocional o social, por ejemplo, aquellos estudiantes que sufren de trastornos de hiperactividad. Y
la categoría final son las diferencias físicas y sensoriales, que son aquellos estudiantes que tienen impedimentos visuales o auditivos. Siguiente diapositiva. Quería entonces establecer aquí una lista de varios recursos que podemos apalancar para poder pensar en la inclusión. Uno es el índice de la equidad en la discapacidad. Es básicamente el producto de varios representantes de grupos o comunidades hechos de personas en situaciones de discapacidad. Por ejemplo, tenemos negocios, tenemos escuelas que se han unido para poder establecer una escala de 0 a 100 para poder evaluar la discapacidad o sus políticas de inclusión para la discapacidad. Y así como también identificar maneras en las que pueden apoyar a las personas que tienen habilidades diferentes, como ahora se les conoce. Ese es uno. El otro es la evaluación Jessie, que es una herramienta bastante fuerte. Es la evaluación de inclusión, de equidad de género e inclusión social. Y básicamente se utiliza para evaluar cómo es que los grupos vulnerables o los grupos típicamente excluidos en un ámbito social pueden ser apoyados, digamos, cómo es que algunos programas sociales u otro tipo de intervenciones los pueden beneficiar, identificar los ambientes en donde están viéndose marginalizados y qué tipo de servicios les pueden ayudar a lograr sus metas. Finalmente, bueno, de penúltimo tenemos el diseño universal para el aprendizaje. Disculpen, damas y caballeros, estoy teniendo problemas de audio con la doctora Zimmerman. Ya mismo voy a interrumpir su presentación. Bueno, esperemos un momento, por favor. Gracias por estar atentos a la presentación. Retomamos la presentación. Entonces, tenemos la neurodiversidad, que es la idea de que existen diferencias en nuestros cerebros. Y eso es parte de la experiencia del ser humano. Todos somos diferentes a nivel neurológico y este concepto simplemente reconoce esa diferencia. Siguiente diapositiva. Quería entonces darles un ejemplo. No voy a ingresar muy en detalle acerca de los diferentes marcos de definición. Simplemente quería darles un ejemplo de cómo podría lucir un marco de equidad de género. Este es uno que examina que también se incluyen las mujeres en intervenciones educativas, por ejemplo. Entonces aquí ustedes podrán ver que hay 5 niveles de equidad y a medida que pasamos del bienestar hasta el control, se incrementa la equidad y también se incrementa el nivel de empoderamiento que se tiene. Esto es respecto a la inclusión de mujeres a medida que una mujer pasa, por ejemplo, del nivel de bienestar, que básicamente representa su acceso a digamos, a satisfacción de necesidades primarias como alimento o refugio. Ese sería como el nivel básico de equidad que puede tener una mujer. Y a medida que avanzamos de manera ascendente a través de estos niveles, llegamos hasta el control, que allí es cuando una mujer tiene el control sobre una organización, un departamento. Es una instancia en la que se le percibe como poseedora de un poder que podría tener una contraparte masculina. Por ejemplo, su capacidad para controlar recursos o presupuestos. Esta es una manera de medir la igualdad a través del empoderamiento también. Siguiente diapositiva. Tenemos el diseño universal para el aprendizaje. Este es un vistazo muy rápido a cómo puede lucir el diseño universal para el aprendizaje en un salón de clase. La parte verde es la proporción de varios medios para el compromiso estudiantil. Se trata de las diferentes maneras en las que un estudiante puede participar en la creación de un entorno de aprendizaje adecuado. El morado es
proporcionar varios medios de representación. Por ejemplo, si mostramos video en un clase, ¿el video tiene subtítulos? ¿Será que esas imágenes tienen subtítulos? ¿Cómo estamos pensando, digamos, en los estudiantes que son daltónicos? El azul se trata de proporcionar varios medios de acción y expresión, es decir, existe varias opciones que pueden tomar los estudiantes. ¿Cómo estamos evaluando el desempeño estudiantil? ¿Será que estamos teniendo en cuenta todos los tipos de personalidades diferentes? Entonces, son algunas de las cosas que el diseño universal para el aprendizaje incluye. Siguiente diapositiva. Esto es simplemente un reconocimiento visual de que las personas tienen diferentes cerebros, somos neurodivergentes y eso es algo que tenemos que honrar. Por ejemplo, podríamos tener estudiantes que tienen algún tipo de trauma pasado, otros que les va mejor en las pruebas de coeficiente intelectual y tenemos que asegurarnos de que ninguno de los estudiantes esté marginalizado y eso se va a reflejar en las políticas. Siguiente diapositiva, por favor. Eso es como un vistazo muy general de las herramientas que podemos utilizar a un nivel macro en nuestras instituciones educativas y esperamos que esto nos pueda dar un vocabulario común a la hora de generar mejores entornos de aprendizaje. Esto es algo, por ejemplo, que yo veo en mi trabajo con refugiados, porque muchas de las políticas educativas que tenemos no son incluyentes y los gobiernos no parecen reconocer que tenemos una población que se está quedando sin educación y que tenemos que cobijar. Tenemos que trabajar y construir una innovación en diferentes industrias y todo eso empieza con la educación. Las personas necesitan estudiar, necesitan trabajar eventualmente también, pero para ello primero tienen que participar en el sistema educativo y de esa manera tampoco incurren en otros sistemas criminales, por ejemplo. Como tal, los sistemas de educación no incluyentes pueden contribuir a perturbaciones sociales o perturbaciones civiles. Los sistemas educativos entonces tienen efectos colaterales en casi todos los aspectos de la sociedad y por supuesto que hay muchos desafíos y muchos obstáculos que nosotros tenemos que superar. Como ustedes pueden ver aquí en estas cifras, vemos que más de 200 millones de niños no estarán involucrados en ningún sistema educativo y por supuesto la implicación de COVID no va a ser sino empeorar esas cifras. También tenemos que pensar en qué tipo de impacto esto ha tenido en el progreso educativo a nivel general. Solo para darles algunas estadísticas, la educación antes de la pandemia, en 2018, 250 millones de niños en los países encuestados se quedaron sin estudiar y al 2020, 1.6 mil millones de estudiantes se quedaron sin estudiar. Siguiente diapositiva. ¿Esto qué afecta más? Usualmente nos afecta la disponibilidad de los recursos. Hay estudiantes que no estudian, por ejemplo, por no tener los recursos en su vecindario, en su comunidad. Aquí estamos experimentando casi que soluciones improvisadas. Digamos, en estas hay comunidades remotas que no tienen acceso a Internet y allí tienen escuelas comunitarias o estos estudiantes son educados en la casa porque tampoco tienen acceso a tutores, a profesores. Hay estudiantes que no tienen acceso al sistema educativo y van a continuar quedándose sin educación a menos de que esas políticas educativas cambien. Después del 2020, después de esta crisis de la pandemia, se espera que 500 millones de estudiantes van a continuar en sistemas de aprendizaje remotos e incluso muchos de estos estudiantes en edades adolescentes están sujetos a situaciones de abuso sexual, muchas de ellas se van a quedar embarazadas y eso tiene un impacto gigantesco. Yo sé que en Colombia están comenzando a llevar a cabo campañas en televisión y en radio para que los estudiantes que no tengan acceso a los recursos educativos no sufran tanto. Entonces, tenemos que pensar en las poblaciones rurales, tenemos que pensar en aquellas personas que no tienen acceso a dispositivos de conexión a Internet.
Porque ellos son el tipo de estudiantes que tenemos que considerar dentro del contexto del coronavirus principalmente, son los más vulnerables. Y estas son algunas de las maneras en las que nosotros tenemos que superar desafíos respecto a las prácticas educativas exclusionarias o de exclusión. Listo, siguiente diapositiva. Bueno, voy a quedarme ahí. Era como un vistazo muy general. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, formúlenlas. O podemos continuar esta conversación, a ver dónde nos lleva. Si ustedes quieren enfocarse en alguno de los temas que yo les presenté, por favor, siéntanse libres. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Momento, por favor. Parece que se le cayó la conexión eh, a Andrés. Un momentico, por favor. Ya regresamos con Andrés. No, Andrés está ahí con Joana, ¿cierto? Sí, aquí estoy. Sí, no se le ha caído a nadie. Qué pena, se ve que se me fue a mí. No me disculpo. Los dejo continuar. Listo. Bueno, ya no sé quién quiera empezar a comentar, doctor Pedro Juan. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Juanchito, dame la palabra, por favor, un segundo. Claro Con el saludo muy especial para todos, muy especialmente a Joan Marí. Mil gracias por su intervención, por sus aportes, por su visión. Es claro que las mejores prácticas en educación inclusiva es un tema que a todos nos compete, a todos nos interesa, a todos nos preocupa. Esa diferencia de categorías y necesidades especiales cuando se habla de conocimiento y aprendizaje, de comunicación e interacción, de dificultades en salud mental, social y emocional, y físicas y sensoriales, pues hacen parte de nuestra cotidianidad. En nuestro caso, país Colombia, departamento Antioquia, pues obviamente estamos haciendo apenas los primeros pinitos. Ahora, conceptualmente, la Constitución de 1991 abre el camino para la reflexión y la instrumentación de políticas públicas como mecanismos que elevan a una mayor categoría aquellas reacciones, aquellas implementaciones, aquellas respuestas gubernamentales a ciertos asuntos. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, que somos los líderes con Medellín de la implementación de políticas públicas, pues comenzamos con políticas públicas para población vulnerable. No solamente pensando en la educación, Joana Marí, sino también en temas de diferente ámbito político, social, étnico y de todo tipo. Para nosotros, este COVID nos ha mostrado varias evidencias que de pronto estábamos mirando para otro lado y no las veíamos muy enfocadas. Doctor Pedro Juan, qué pena contigo, no te estamos viendo. ¿Tienes la cámara apagada o algo así? Disculpen. Mencionando entonces que este coronavirus nos ha mostrado a nosotros unas evidencias muy complicadas, y en esto yo quisiera, Juanchito, que me ayudaras ahora. Primero, cuando estamos hablando de teleeducación, teletrabajo, telecharlas, pues obviamente necesitamos contar con un mínimo de infraestructura. En nuestro caso, y lo hablo con experiencias universitarias y instituciones de educación básica, evidenciamos ante todo una realidad, la realidad rural y la realidad urbana. Realidad rural y realidad urbana. Digamos que tenemos mucha más concentración de recursos en lo urbano. Y lo rural nos está mostrando que hay avances en dotación de infraestructura, pero no equilibrio en esa dotación de infraestructura. Pareciera macondiano, pero hay lugares donde en esta situación actual no podemos sincronizar la presencia de energía y de internet. Muchas veces tenemos energía y no hay internet, o lo que parece más macondiano, internet sin tener energía. Algunos lugares donde hay que prender la planta eléctrica de algún municipio pobre, de algún corregimiento, para que prenda el internet o para que pueda arrancar el internet. Ahora,
y de pronto de lo más triste que tenemos que reconocer nosotros es que el argumento que nos daban en la Secretaría de Educación Departamental para que los niños no fueran a la escuela por el tema del COVID, no era únicamente el COVID, me qué vergüenza, era que hay un alto porcentaje de escuelas que no tenían agua potable. Doctor Pedro Juan, no se le está escuchando, no se le está escuchando. Lo pusiste en... Por favor, los asistentes. Ahora sí otra vez, qué pena. Te quedaste en agua potable. Bueno, esa agua potable desnudó una realidad, por ejemplo, que las últimas rendiciones de cuenta de los últimos gobernantes no tenían en cuenta o pasaban por encima. Lo cual quiere decir, Johanna, compañeros de reflexión en este escenario de Foro de Futuro, Juancho como contertulio, pues es un pellizco para que nosotros primero reconozcamos diferencias, no miremos esas diferencias como que hay una obligación en carácter de ser caritativo para ayudarle a los otros. Es una situación normal, una situación de equidad, una situación de enfrentar realidades con estrategias distintas y sobre todo tener un gran ejercicio y reconocimiento del concepto de la tolerancia para poder ser respetuosos y poder sincronizar ritmos. Porque es que en estos momentos lo que más se nota es la divergencia de ritmos para aprendizaje, para acceso, para recursos, para interés, porque parte también de lo que estamos viviendo hoy como exclusión es no solamente no tener oportunidades, sino que es que yo me excluyo porque no veo oportunidades. Y cuando yo no veo oportunidades, pues tomo la decisión de que más bien me dedico a tratar de sobrevivir que a irme a estudiar para hacer unos ritos que posteriormente no me van a servir en términos de consecución de empleo o de facilitar la implementación de mi propio desarrollo de idea personal y profesional. Yo lo dejaría hasta ahora por ahí, simplemente haciendo un llamado de atención, y no sé si conocías esto, Johanna. En los años 60, Colombia desarrolló a través de unos sacerdotes una estrategia que se llamó Radio Sutatensa, educación radial para el campo, para lo rural. Dicen los que saben que no ha habido ningún esfuerzo, incluyendo los actuales, con el impacto que tuvo en su momento Radio Sutatensa. Fue pensada para el campo en medio de una explosión de tecnología que para ustedes los jóvenes suena como obvio. Y es que a mi generación en los 60 nos tocó despegarnos de las paredes y poder tener radios que no tuvieran que tener conexión directa a la energía, sino que aparecieron los transistores, los radios transistores móviles. Y eso permitió que el campesino pudiera ir a la tierra y manejar su radio oyendo las noticias o oyendo la clase. Algo que hay que entender hoy en medio de esta multimedia tan importante es que cada cliente, cada usuario, cada humano tiene su propia necesidad particular. Imagínense ustedes un odontólogo, y hablo de un profesional, o de un peluquero, alguien que es técnico en el cabello, ¿qué tipo de herramienta es la que necesita? Un peluquero no puede estar peluqueando y no puede estar viendo la pantalla del televisor o del iPad o de lo que sea. Tiene que estar oyendo. Y eso es parte de la complementariedad que nosotros, como ofertadores o ofertadores de elementos y estrategias educativas, tenemos que tener en cuenta. Yo dejo ahí, Juanchito, por favor. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro Juan. Agradeciendo muchísimo a Johanna por estar aquí, por acompañarnos, por separar pues su tiempo para organizar esta presentación tan interesante, tan importante. Qué pena interrumpirte, Juan. Es que me acaba de escribir Johanna de que no puede escuchar a Andrés. No está pudiendo escuchar a Andrés al traductor, entonces, para parar un momentico y organizar eso nuevamente, me pasan por interrumpir. Listo.
Andrés, tú nos avisas cuando Joana esté lista. Incluso creo que estaba, yo la vi reaccionando a mis palabras, no sé si realmente Sí, no yo está. también. Denme un segundito, entonces voy a organizar eso. Sí, yo la vi reaccionando a las palabras. ¿Quién te escribió, Alejandro? Joana. Sí, ella me escribió. Ok. Perfecto, la doctora Joana tuvo ahí un sobresalto con su conexión a internet, pero ya está todo bien, podemos continuar. Muchas gracias. Perfecto, gracias. No, de nuevo agradeciendo muchísimo a Joana por tomarse el tiempo de estar aquí, de acompañarnos. Joana ha sido, Joana y en general el programa de Educación para la Humanidad han sido unos grandes aliados de la Fundación IPSER, específicamente el proyecto de educación, en donde, digamos, esperamos en muy poco tiempo tener muy buenas noticias pues para Antioquia y para Colombia. Varios de los cursos de Arizona State University de Educación para la Humanidad van a estar disponibles en español, digamos, para Colombia. Eso es un esfuerzo conjunto que hacemos entre Arizona State University y el IPSER, e incluso hay universidades que se han abierto, como la Corporación Universitaria Lasallista, a tener esos programas que son muy importantes para la inclusión educativa de todas las personas, aprovechando la gran experiencia que tiene Arizona State University en este campo. Habiendo dicho eso, pues digamos que escuchando a Joana, yo quisiera aprovechar mucho pues su presencia y preguntar muchas cosas. Yo lo que tengo son preguntas. Eh, eh, digamos que lo que Joana nos presentó fue algo bastante interesante en el sentido de que hay que diseñar diferentes tipos de educación para diferentes tipos de extremos, tanto los extremos de personas, digamos, con habilidades superiores como para personas que no las tienen. Pero yo tengo una pregunta y quiero basarme en esa pregunta a lo largo del resto de preguntas. Es una pregunta base para hacer las otras preguntas y es, ¿cuál es el impacto de tener educación desigual entre personas iguales? Es decir, si bien las personas no son iguales y digamos el deber ser perfecto sería tener una educación personalizada para cada uno de esos tipos de personas, nosotros lo que estamos hoy específicamente en Colombia, específicamente en Antioquia, con lo que dice el doctor Pedro Juan, es que tenemos personas que podrían estar más o menos igual en términos socioeconómicos, cognitivos, etcétera, pero sin embargo, por condiciones socioeconómicas, tienen una educación muy desigual. Entonces, y esto es un problema masivo. Es decir, nosotros no hemos llegado ni siquiera a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para hacer esa educación tan personalizada? Sino que inclusive lo que decía el doctor Pedro Juan es algo muy alarmante, es decir, tantas escuelas sin ni siquiera agua potable en un departamento como Antioquia. Cuál es el impacto agregado de esa desigualdad en la educación? ¿Cierto? Esa es una pregunta marco para hacer las otras preguntas. En particular, ¿qué tiene que ver eso con la personalización del aprendizaje y con las tecnologías? Es decir, ¿cuál es el impacto de la tecnología en esa digamos, en esa búsqueda de que la educación sea más igualitaria entre personas iguales? Vuelvo, reitero, porque ya sabemos que no debe ser igual para todos, ¿cierto? Eh, y, y, y entonces se me surgen otros tres preguntas. La primera es, tenemos un deber ser, ¿cierto? Que es, hombre, desdiseñemos para cada tipo de persona de una manera personalizada, etcétera, valga la redundancia. Pero tenemos otra cosa, es decir, hoy tenemos otra cosa en muchos países, incluyendo, vale la pena decir, Estados Unidos, por ejemplo, con la educación superior. Con la educación superior en Estados Unidos es
digamos, todavía muy privada, muy costosa. Muchas personas, digamos, que acceden a la educación superior, quedan con unas deudas enormes que de alguna manera los esclavizan a futuro. Digamos, el problema de deuda entre egresados de educación superior en Estados Unidos es muy grande, pero no se compara tampoco con los problemas que tenemos acá, que no son solamente de deuda, sino de unos problemas de acceso también muy importantes, ¿cierto? Y unos problemas de desigualdad muy importantes. Y entonces lo que a uno la pregunta que a uno se hace es, ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás de esa desigualdad? Y yo sé que de pronto me salgo un poquito, me entro en mi zona de confort. Ojalá no me salga de la zona de confort de Joana, siendo antropóloga social, no creo que me salga mucho, pero ¿con qué modelo de desarrollo económico, con cuál modelo económico logramos más el deber ser? Y esto no es una pregunta retórica ni teórica. Me explico. Hablábamos, por ejemplo, de conectividad. Hablábamos que incluso con la conectividad, hoy todavía 500 millones de estudiantes en el mundo continúan aún sin acceso a educación remota. Algunas veces nos contaba Joana, en alguna prueba piloto que hicimos en Global Education, en el tema de educación, en un municipio de Antioquia, mirábamos un poco cuáles eran las tendencias de conectividad, no solamente en términos de Internet, sino de datos, ¿cierto? De datos de celular, con los cuales también se puede acceder a Internet, ¿cierto? Y cuál era la realidad y cuál era la tendencia en algunos municipios, no del Urabá antioqueño por allá, ni del Urabá chocuano, ni del oriente antioqueño, que queda aquí cerquitica, que es algo, digamos, no solamente muy cercano, sino también con unos niveles de ingreso también altos. Y lo que identificábamos era que contraintuitivamente el acceso a datos va a ser cada vez menor. Es decir, cuando uno ve el 2G, el 3G, el 4G, ¿cierto? Es decir, ¿cuáles son esas coberturas? Esas coberturas, resulta que cada vez las compañías de celular están disminuyendo la cobertura, las coberturas básicas, que es donde tiene la mayor cobertura la gente, van a quitar esas coberturas para enfocarse donde hay mercado, ¿cierto? Para enfocarse donde hay mercado con coberturas más grandes, porque las otras coberturas no les dan tanta plata, son personas más bien pobres, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado les indica que para ser más productivos y más competitivos como empresa privada, ¿cierto? Entonces tienen que quitar la cobertura en muchas zonas alejadas hoy para poder concentrarse donde sí está el mercado, que es precisamente las zonas urbanas. Las zonas rurales las están dejando cada vez sin cobertura de datos por un problema de mercado, ¿cierto? De productividad. Entonces, y ahí es donde uno dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa que en una cosa tan importante para lograr la inclusión educativa, qué es lo que pasa en Antioquia, que esas lógicas de mercado, digamos, son las que prevalecen? Y entonces uno empieza a mirar la historia y resulta que hay una retórica de la productividad y la competitividad como la que debe ser la que guía el desarrollo económico, y es una productividad y competitividad digamos, como medida para la empresa privada, digamos, muy privatizadora, pero además vemos que dentro de esa lógica hay unos gobernantes que incluso han privatizado herramientas tan importantes como las empresas públicas que se dedican a las telecomunicaciones. Entonces aquí tuvimos un alcalde que hablaba de que Medellín debía ser la más educada y de que Antioquia debería ser la más educada, pero por el otro lado estaba privatizando UNE, ¿sí? Y por el otro lado estaba privatizando la herramienta de inclusión para la educación y de acceso a la educación, ¿cierto?
Y mientras tanto, en la educación supuestamente era hacer edificios, ¿cierto? Edificios que digamos que no sabían dónde poner por dentro, no sabían qué hacer por dentro. Entonces uno dice, ¿cuál es la lógica? Y por el otro lado, vemos que hay una tendencia de privatización de las empresas públicas cada vez más grande y que son empresas públicas por algo. Primero porque la infraestructura necesaria y la inversión necesaria que se necesita para esas infraestructuras públicas hace que por definición económica, es decir, por definición, eso se llama monopolios naturales. Es decir, cuando uno ve teoría básica de macroeconomía, le enseñan que hay una cosa que llaman los monopolios naturales, que son monopolios que se deben quedar como monopolios, que deben quedar como monopolios públicos además, porque el Estado es el único que puede invertir en esas cosas, que tiene la capacidad de invertir en esas cosas, ¿cierto? Y entonces uno ve que aquí las están privatizando, ¿cierto? Entonces, yo quisiera que Joana nos dijera si tiene algún conocimiento, qué tiene que ver una cosa con la otra, si ahí tiene algo que ver o no, ¿cierto? Si tiene algo que ver o no el modelo de desarrollo, etcétera, el papel del Estado con el tema de la democratización, cómo ayuda la tecnología a la personalización del aprendizaje y a la democratización del aprendizaje. Y una tercera pregunta, y es, ¿cuál es el tipo de tecnología y de conocimientos que puede ser democratizada? ¿En qué sentido? Y yo sé que son muchas preguntas, Joana, me disculpas, pero te quiero sacar el jugo aquí. Y es porque resulta que aquí nos especializamos en enseñar cosas que son elitistas y que son difíciles de democratizar, o con herramientas que son imposibles de ser democratizadas. Entonces, cuando en las universidades enseñamos Microsoft Office, solamente empecemos por ese ejemplo, ¿cierto? Que las universidades aquí enseñan Microsoft Office, ya están enseñando una cosa que la persona tiene que tener dinero suficiente para pagar la licencia para poder utilizar Microsoft Office, ¿cierto? Entonces son herramientas que no son diseñadas para ser democratizadas. Pero también hay conocimientos que no son diseñados para ser democratizados, porque necesitan unas herramientas, unas infraestructuras, unas formas de conocer que no son democratizadas. Entonces, ¿cómo juega ese tema de tecnologías, herramientas y conocimientos que sí pueden ser democratizados y que no pueden ser democratizados? ¿Y cuál es el papel de las universidades en eso? Porque desafortunadamente tengo que decirlo, salvadas excepciones, como lo que ahorita está haciendo la Universidad Lasallista, pero en general las universidades hoy se dedican a enseñar cosas que son elitistas por naturaleza y que no permiten la democratización y que son a unos precios y unas condiciones que no permiten que las personas se puedan, digamos, aprovechar eso. Y entonces ahí es la pregunta, ¿cuáles son las bases que necesitamos desde niños? Suponiendo que tengamos una educación democratizada, ¿cuáles son las bases que necesitamos desde niños para poder acceder a eso después? ¿Cierto? Esas serían como las preguntas que yo tendría para Joana. Hola. Dr. Joana, go ahead. Perfecto. Son muchas preguntas, primero que todo. Entonces voy a hacer un gran esfuerzo por responderlas. Voy a hacer lo mejor que pueda. Primero que todo, me gustaría escuchar algunas de aquellos que están escuchando en este momento, ¿qué conocimiento puede ser democratizado? Primero que todo, porque yo siento que no tengo la respuesta para eso. Quizás pues yo vengo de una posición de un poco de privilegio y también creo que hay un par de cosas que podemos hacer para garantizar que tengamos una priorización sobre la educación incluyente en nuestras clases, en nuestros colegios, y es que de cierta manera, bueno, primero les voy a comentar algunos de los factores subyacentes, pero también antes de eso quiero decirles que tiene que
haber un argumento económico respecto a por qué estas cosas importan. Es decir, estoy pensando en el costo, por ejemplo. El costo tiene que ser bajo, por supuesto. Estas opciones educativas tienen que ser gratis, ya en un ambiente primario y secundario, pero también esa educación personalizada es extremadamente cara para ciertos grupos. La representación también es importante. Tenemos que asegurarnos que exista igualdad de género también, porque tiene que haber un número igual de hombres y de mujeres asistiendo a clases. Este es un tema que no es tan difícil en Colombia, pero sí lo es en otros entornos, en donde se ven en las educaciones, digamos, en los sistemas educativos de secundaria, se ven menos chicas en los salones de clase porque tienen responsabilidades en el hogar como producto de su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos las mismas cantidades de escuelas, tenemos el mismo nivel de escuelas, tenemos el mismo nivel de profesores que pueden ofrecer sus servicios a los mismos grupos, a diferentes grupos. Estos servicios de educación son accesibles para todos. Se proporciona alimentación, se proporciona opciones de accesibilidad a las personas en situaciones de discapacidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos programas para accesibilidad a la educación para personas de bajos recursos. Las personas que no, sin embargo, que no están dentro del sistema educativo, pierden básicamente toda oportunidad de acceso a los sistemas educativos, que es algo muy preocupante. Tenemos también una situación de deserción escolar en instituciones de educación secundaria y son muchas cosas que tenemos que revisar, pero en términos de cómo podemos probar, por ejemplo, cómo podemos probar el beneficio de esa educación más incluyente, necesitamos casos de éxito, pero desafortunadamente los gobiernos lo único que respetan es ese raciocinio económico. Algo que nunca se me va a olvidar es que yo estaba en Natal y alguien estaba haciendo una presentación. Nos estaba comentando sobre las poblaciones de refugiados jóvenes y yo voy a continuar hablando de eso una y otra vez porque es mi experticia. Si nosotros tomáramos los 70 millones de personas desplazadas que tenemos en los Estados Unidos, los sacáramos de sus asentamientos y los distribuyéramos de manera igual, ocuparían 31 países en el mundo y el costo de reubicación de esas personas refugiadas, ese costo no sería siquiera notable para aquellos países individuales a donde serían redistribuidos. Es decir, que las labores de redistribución no representan un gasto prohibitivo. A veces tenemos que procesar 2 millones de refugiados al mismo tiempo, por ejemplo, y no hay razón por la cual en una economía global colaborativa un país no pueda recibir los refugiados o la población refugiada de otro país. Tenemos muchos problemas de muchas índoles. Se puede contribuir de muchas maneras a las economías de esos países. Estoy hablando de las poblaciones de refugiados. Necesitamos hallar entonces cuál va a ser nuestro argumento convincente para las instancias de poder. Es decir, necesitamos poderlos convencer de por qué necesitamos incluirlos a todos en la educación y por qué una inversión en la educación incluyente redundaría en el beneficio económico y social de muchas de las esferas presentes en ese país en cuestión. Es decir, no es ningún secreto para nadie que nos podemos beneficiar todos de una educación más incluyente. En los Estados Unidos tenemos, por ejemplo, requisitos es decir, solamente puedes avanzar al siguiente grado con un cierto requisito de asistencia. Solamente se requiere la asistencia para pasar al siguiente grado. Y así fue que se diseñaron las escuelas en los Estados Unidos. Solamente hay un requisito de presencialidad, ni siquiera de cumplimiento de logros o de objetivos. Eso también tiene una repercusión negativa, de cierta manera, en
el acceso a oportunidades laborales más adelante. Si pensamos en esas razones educativas por las cuales el sistema educativo en los Estados Unidos funciona de la manera en la que lo hace, es porque así es más conveniente para los padres, así es más conveniente para la estructura del sistema educativo. Todo en el sistema educativo en los Estados Unidos se basa en la conveniencia y es algo que tenemos que reevaluar. Es simplemente algo que me pusiste a pensar con tus preguntas, Juan, y quería compartirlo con ustedes, pero definitivamente este problema es mucho más grande de lo que podemos visualizar todos nosotros en este momento. Sí. Joana, ¿es posible que tú ahondes un poco más en los temas digamos, del papel del Estado en la educación inclusiva o el papel del mercado en la educación inclusiva? Es decir, de los países de la OECD, por ejemplo, que se caracterizan por mayores niveles de inclusión en la educación, ¿cuál es la lógica económica? Y un poco en términos de la infraestructura, en términos es decir, como un poco en términos del papel del Estado y de la lógica económica, porque yo creo que los argumentos son claros en que si nosotros aprovechamos las habilidades de todas las personas, pues el país va a resultar mucho más desarrollado en el futuro, ¿cierto? Pero si son lógicas de productividad y competitividad, son lógicas solamente de mercado, al ofrecer servicios, por ejemplo, de conectividad, por ejemplo, de educación, etcétera, pues yo no creería que vamos a tener una educación inclusiva. Es decir, ¿cuál debe ser la lógica económica y el papel del Estado, sector privado? ¿Tú tienes alguna, digamos, alguna opinión al respecto? Disculpen. Permítame un momento, tenemos un problema con el traductor, Andrés. Esperemos por favor un minutico. Continuamos. Uno de los desafíos a la hora de pensar acerca de la educación desde una perspectiva global es que la educación, las estructuras educativas son muy diferentes de país a país. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, no tenemos Ministerio de Educación. Entonces, de cierta manera, eso hace que sea más difícil que nosotros llevemos a cabo ese deber ser, pero no de otra manera también es más favorable. Es más favorable en términos de quizás que hay colegios individuales que pueden tomar decisiones de manera muy autónoma. Estas instituciones educativas pueden tomar decisiones sobre qué currículo enseñar, no tiene que ser el mismo. En un país en el que sí hay Ministerio de Educación, obviamente todos esos servicios se estandarizan y por lo tanto tenemos una situación de que si se quiere hacer, digamos, si se quiere llevar a cabo un cambio, se tiene que convencer una entidad gubernamental solamente. Eso es una ventaja, pero también hace difícil que se tenga esa conversación de cómo es responsable el gobierno para crear sistemas educativos incluyentes, porque depende mucho del contexto local y las relaciones locales. Una de las situaciones negativas que yo veo acerca de los sistemas educativos americanos es que son muy privatizados. Se tiene entonces la posibilidad de crear un colegio, digamos. Tenemos el sistema de escolarización privatizado tipo charter en Estados Unidos. Esos colegios practican mucho la exclusión a otros estudiantes porque tienen el derecho de hacerlo. Yo creo que te devolvería la pregunta, Juan Pablo. ¿Qué quieres decir cuando dices que la educación inclusiva sería difícil? ¿Por qué necesariamente es difícil? O sea, ¿cuál es la competencia ahí? No,
No, mira, Joana, yo lo que opino, yo no creo sinceramente que hoy la educación inclusiva es difícil. Yo sinceramente creo que cada vez más digamos, gracias a la tecnología es cada vez más fácil en términos de costo, es decir, es más barata, más fácil en términos de metodología, es decir, nosotros hoy tenemos varias formas de aprendizaje, ya nosotros sabemos que la única forma de aprender no es en un aula de cemento, sino que el aula de cemento es una de las tantas lugares donde nos debemos encontrar, por supuesto, pero existen otros lugares y otras herramientas. Y creo que digamos que cada vez los costos son menores, digamos, la tecnología nos ha permitido tener, digamos, herramientas mucho más avanzadas, incluso para personalizar. Tenemos, por ejemplo, el Active Learning, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en términos reales, hoy como nunca en la historia, la educación tiene la posibilidad de ser inclusiva y cada vez más personalizada. Sin embargo, creo lo que yo quiero decir y lo que yo, digamos, la discusión o lo que yo quiero poner como sobre la mesa es que hay lógicas económicas que nos impiden aprovechar, digamos, las oportunidades que tenemos en educación para que realmente sea incluyente, ¿cierto? Entonces, uno ve, por ejemplo, algunos de los sistemas educativos, digamos, donde tienen unas mejores calificaciones o bueno, o por lo menos tienen mejores indicadores en la inclusión, y uno ve que el Estado digamos, mejor dicho, toma mucho en cuenta, tiene mucho cuidado en hacer que las personas puedan acceder a la educación independientemente de quién es su padre o quién es su madre. Uno ve países, por ejemplo, en donde el Estado asegura que los niños de los hijos ricos, los hijos de las familias ricas vayan al mismo colegio que los hijos de las familias pobres. Y eso es un trabajo del Estado, ¿cierto? Uno ve estados que se aseguran de que ciertas infraestructuras y ciertas tecnologías sean lo suficientemente baratas y enfocadas en la sociedad porque lo ven como clave, lo ven como una inversión clave, ¿cierto? Y en eso tiene que ver la educación. Entonces, cuando tú le preguntas cuál es la productividad o cuál es el crecimiento económico, cuál es la rentabilidad del sistema educativo, para algunos países, precisamente los que están mejor, ellos no entienden la pregunta, porque la pregunta por la educación no es de rentabilidad ni de productividad. La pregunta de la educación tiene que ver con otras lógicas. Y hoy digamos, hay un debate en Antioquia muy importante de privatización de empresas públicas, que no estoy hablando solamente de privatización, digamos, de todo, ¿cierto? Entonces, y ese debate parte por ejercicios que se han hecho, por ejemplo, de privatizar las empresas de servicios de telecomunicaciones, ¿cierto? Que son precisamente muy importantes para la inclusión educativa. Entonces, yo lo que quiero decir es yo lo que diría con respecto a tu pregunta, pero no sé qué comentario tengas al respecto, es que sí, que cada vez se puede más lograr ese deber ser, pero se necesita una lógica económica diferenciada. Es decir, hay cosas, hay mercados, hay situaciones, hay industrias en donde la lógica de mercado funciona muy bien, ¿cierto? Pero hay industrias donde la lógica de mercado simplemente no funciona para un país, ¿cierto? Es como mi hipótesis, pero quisiera saber si tienes algún comentario al respecto. Joana, Juanchito, ustedes me permiten una pequeña interpelación. Claro que sí, doctor Pedro Juan. Bueno, yo diría con respecto a lo que menciona. No te ves, qué pena. Disculpen, quisiera aprovechar la argumentación de Juan, con la cual estoy plenamente de acuerdo,
es que ese deber ser, aunque cada vez es más, comillas, accesible o próximo, no es solamente, no depende solamente de las lógicas económicas o de mercado, sino de las voluntades. Y hablo de voluntades en plural, porque también uno le echa toda la culpa a la voluntad política, pero es que la voluntad social, ¿qué? ¿Cierto? Entonces ahí tenemos que llamar la atención. Creo que hemos trastocado el orden natural de las cosas. Hemos puesto de primero la política y después la educación. Y parece ser que las civilizaciones que se han consolidado por centurias han obrado al revés. Acordémonos de la antigua Grecia. Lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo, pero a nosotros eso tan obvio nos da muy duro. Uno debería hablar, pero estoy hablando ante una experta como Joana y tú que manejas muy bien el tema educativo, Juan, que uno debería tener claro como sociedad cuál es el mínimo educativo al que uno espera en términos de equidad, porque creo que ahí tenemos una pequeña confusión. Menciono simplemente 4 aristas de ese mínimo, que no se agotan en esas 4. La primera, ese mínimo tendrá que ver es con la alfabetización. Pues que lean y escriban. Tendrá que ver con el desarrollo de habilidades. Tendrá que ver con la formación ciudadana. Tendrá que ver con una buena primera crianza. Y en esto yo invitaría, si es posible, que el doctor Danilo Molinares, que nos acompaña, ahora, por favor, nos comparta sus impresiones, que son muy interesantes. Cuando hablamos de inclusión en Colombia, Joana y compañeros, yo no sé, todos hemos oído este argumento. Decimos que en Colombia hay muchas Colombias. Pero eso lo decimos no por rescatar y por valorar la multiculturalidad. Casi que eso es para aplicar el divide y vencerás. Divide y vencerás. No, eso es una riqueza si lo manejamos como riqueza. O es un torpedo hacia nosotros mismos si lo manejamos como no es. Y creo que lo estamos manejando como no es. Cuando uno habla de inclusión, y en esto, Juan, vos sos el economista aquí, yo solamente soy un admirador de esa ciencia, ya está el doctor Carlos Londoño, que también sabe de esto como loco y lúcido. Hombre, es que yo cómo voy a incluir si mi proceso de educación no tiene en cuenta las realidades y el entorno. Al menos en Antioquia y en Colombia, que yo conozca. Entonces la realidad es una y la educación mira para otro lado. Eso así no cuadra. Y no quiere que uno tenga que estar amarrado a las vocaciones o a las tradiciones económicas, no. Eso ya está superado. Pero es que hay unas condiciones próximas que hoy el planeta los exige. Hombre, si vamos a hablar de lo rural y lo urbano, pues yo diría que creo que deben ser 2 temas que debemos desarrollar en Foro de Futuro. ¿Qué entendemos por ruralidad y qué entendemos por la vida urbana? Porque a ratos somos muy ligeros en las observaciones. Hombre, es que en lo rural usted tiene en cuenta lo agrícola. En mi época, cuando yo estaba chiquito, hablábamos de lo minero. Pero hoy hay que hablar del agua, el bosque y las selvas. Y no entro en detalles como producción para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, porque es otra cosa, pues, sobre la cual tenemos que discutir. Pero si lo anterior que estoy diciendo tiene algo de lógica, entonces, ¿de qué pertinencia hablamos? ¿De cuál pertinencia hablamos? Es que vos lo mencionabas muy bien, Juan, al principio. Es que una cosa es la educación entre iguales y otra cosa es la educación entre iguales, pero con realidades distintas. Distintas. Que es que hay comunes denominadores como la tecnología. Sí, pero entonces que sea aplicada y que sea orientada y dirigida a ese entorno. A ese entorno. Puede que a un ciudadano de una urbe le interese más bien el tema financiero que el tema de los plaguicidas o de los ciclos climáticos. Pero puede que en el campo al señor le interese sean los ciclos climáticos y le interese sean las cosas de los plaguicidas, sabiendo que es muy importante también lo financiero. No estoy diciendo que en el maletín tengamos que todos que tener cosas distintas profesionalmente hablando, sino que las debemos tener en diferentes cantidades, de acuerdo con nuestra realidad. Porque de resto, Joana, el discurso va a ir por un lado
y suena muy bonito, es que en términos retóricos todo es una belleza y la práctica, quién sabe, porque es que en esto recordemos, y esta es una invitación a recordar que Foro de Futuro trata de pensar en el futuro de Antioquia, nuestro departamento, Joana, es que una cosa es explicar y nosotros hasta explicamos, pero otra cosa es transformar. Ah, no, no, es que nos podemos quedar explicando. Quien explica y no transforma, pero es un niño muy inteligente, una niña muy inteligente, pero es poco práctica y poco aportante. Entonces, listo, tenemos que hacer diagnósticos, claro, tenemos que explicar, claro. ¿Y para cuándo vamos a dejar la transformación? Porque es que hay que empujarlo también. Y hay que ponerle, Joana, plazos, y hay que hablar de tiempos y hay que hablar de recursos económicos. Por no decir de aquellas infraestructuras mínimas para poder hablar. ¿Cómo así? Y perdones que sean incisivos, porque es que acordate nuestras discusiones, Juanchito. Yo, ¿cómo voy a hablar de desarrollo? ¿Cómo voy a hablar de transformación digital en una escuela que no tiene agua potable? Por Dios, pero es que no es como estrenar sin haberme bañado. Por Dios. No. Eso no es así. Eso es como alterar el orden natural de las cosas. Si ustedes me permiten y el doctor Danilo Molinares quiere hacer alguna intervención, le pediría el gran favor que interviniera. Mil gracias, perdón. Danilo, ¿estás por ahí? Gracias, doctor Pedro. Saludos y abrazos para todos. Por favor. Con la intervención y la conferencia de la doctora Joana. Es algo muy sencillo. Yo dicto una clase que se llama Sociología sobre la base de la cotidianidad. Y he reinventado un término de acuerdo a la teoría de Piaget en el ejercicio pedagógico constructivista, en donde se señala la educación inclusiva es natural. Se da por la crianza. La primera escuela del proyecto de vida individual del género es la casa, la familia. A partir de ahí surgen unas relaciones alternas que coadyuvan un proceso de sostenibilidad societal. El aprendizaje no puede estar excluido del comportamiento y de la crianza y de los procesos tanto institucionales, fíjese bien, como de formación del género integral. Es un aporte sencillo y humilde que hemos venido validando y comprobando, pero Colombia tiene, fíjese bien, en su herencia de desinformación, de apalancar una teoría que ni siquiera se puede practicar porque se confunde. Hay términos que no sabemos explicar y no se saben entender por la heterogeneidad étnicas y de comportamientos basados en crianzas totalmente diferentes y competitivas, pero no una competitividad de productividad económica, una competitividad frente a lo axiológico. ¿Quién es mejor que el otro alrededor de una actitud? Entonces, es importante que la educación inclusiva sea trabajada desde la misma cotidianidad, porque si el aprendizaje no se practica, prácticamente no estamos haciendo absolutamente nada. Y esas teorías clásicas, modernas, contemporáneas sobre la educación caen en un vacío que no está garantizando la homogeneidad del ejercicio axiológico de cada uno de esos comportamientos societales. Pero la educación inclusiva es por naturaleza, fíjese bien, única. Está siempre ahí. Eso es lo que particularmente quería señalar y felicitar a la doctora Joana y el equipo de trabajo que de una u otra forma siempre suscitamos polémicas interesantes y constructivas. Muchas gracias, doctor Danilo, muchas gracias. Juanchito. No, yo quisiera escuchar a Joana, no sé si Lucio quiere darnos alguna apreciación, pues que nos dice porfa para eso, pero sí me gustaría escuchar a la doctora Joana. La doctora Joana está hablando en este momento, perdón, qué pena. Listo, dale Joana. Go ahead, Joana. Perfecto, listo. Esa intervención me pareció espectacular. Estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir nuestro último participante. Estaba pensando incluso que los sistemas educativos que generalmente admiramos a menudo
incluyen ese componente doméstico. Por ejemplo, miren a Finlandia, los mejores profesores allí, los profesores con más experiencia, no van a las mejores instituciones educativas, antes van a las peores. Los mejores profesores van a las instituciones educativas que les va más mal en sus indicadores nacionales. Eso es todo lo contrario a como lo hacemos aquí en este hemisferio occidental. Esa es una indicación de un sistema de valores que tiene Finlandia, en el que valoran la ayuda que se le brinda al común denominador más bajo. Y me parece supremamente clave. Pero habiendo dicho eso, no simplemente se puede tomar eso y aplicarlo, se tiene que pensar también acerca de en qué tipo de país lo vamos a aplicar. Miren Colombia, que es tan heterogénea étnicamente hablando, lo que no pasa en Finlandia. La mayoría de los finlandeses son nativos finlandeses de la misma etnia. Algunos sitios de los Estados Unidos también son muy homogéneos y en los cuales tenemos un historial de racismo muy largo. Ustedes los habrán visto en las noticias, quizás tienen manifestaciones, han aumentado esas manifestaciones, tenemos muchas protestas, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter. Entonces, hay una idea de que nosotros... Es decir, hay una idea que a mí me parece errónea y es que nosotros podemos adoptar cualquier sistema educativo que veamos en otros entornos en el mundo y traerlos al nuestro. Tenemos que recordar que nuestro país tiene sus propios estamentos sociales, estamentos económicos. Desafortunadamente, yo no tengo la respuesta para decirles cómo, digamos, en el caso de la crianza en el hogar, no sé cómo podemos transformar la cultura para que la educación pueda ser más efectiva desde la comunidad o desde el hogar, pero tenemos que poner especial atención a la diversidad étnica con la que estamos lidiando. Lucio, ¿algún comentario? Creo que aquí sí es donde digo sí. Es que estás en dos pantallas, Juan. Sí. El tema de los cambios, aló, sí. El tema de cambio en los sistemas de crianza. Y de una palabra que viene, que ha dicho muchas veces Pedro Juan, a quien admiro mucho, porque la palabra transformación tiene una connotación de mantener algo y cambiar algunas cosas para que se cambie de forma, pero que se evolucione. Es muy importante. En cambio, el cambio, perdón la redundancia, habría que cambiar todo. Los sistemas de crianzas permiten orientar y sobre todo reproducir la cultura y los conceptos genéticos o por lo menos familiares que permiten que una persona empiece a crecer en el nuevo camino. Por lo tanto, la transformación en prospectiva, y me perdonan que vaya a mi profesión, la transformación en prospectiva se tiene que convertir en transformación. Es decir, hay que actuar ahora, hay que mantener cosas que son muy importantes, de una gran significancia, pero hay que cambiar otras muy profundamente. En el cambio grande hacia futuro, tratar de cambiar la cultura de una generación, tratar de volver nuestra región y pasar de la más excluyente a ser la más inclusiva, tomará 2, 3 generaciones, tendrá que haber cambio en los sistemas de crianza, tendrá que haber cambio en los sistemas educacionales y tendrá que haber muchísimos cambios, pero tendrán que ser alrededor de transformar actuando, pero teniendo claro qué debemos de mantener y qué debemos de cambiar. Ese punto en perspectiva es muy importante porque, como sabe Pedro Juan y como sabe Juan Pablo, es la visión. Si yo tengo la visión de hacia dónde quiero ir, yo ya sé qué debo cambiar hoy y qué debo de mantener, porque tengo la visión clara. La visión no es solamente un statement, la visión es poder ver, se trata de vista también,
Por eso es que en perspectiva en inglés es foresight. Es lo que quería comentar y obviamente felicitar a Joana por excelente conferencia. Joana, yo antes de que tú respondas, también para que le metas una cosita ahí, si el doctor Pedro Juan no tiene alguna intervención antes de la tuya, y es que en toda la presentación que tú hiciste, que fue una presentación muy interesante y que definitivamente nos va a servir muchísimo para los diferentes tipos de inclusión, en los diferentes niveles, digamos, hay que definir los niveles, o sea, es un tema que en realidad es bastante, incluso se convierte en una guía operativa para la inclusión en educación, lo que tú expusiste, pero digamos que tú tocaste ahorita un punto que no estaba ahí precisamente porque eso no es, digamos, una diferencia en exclusión y en inclusión, sino porque es una característica cultural y es una característica que es el tema de las etnias y es el tema de las diferencias culturales y étnicas de las poblaciones. Tú tocaste ese tema y yo quisiera, si tú después de responder a los anteriores participantes, porque nos pudieras dar algunas ideas sobre cómo se trabaja ese tema, dada tu experiencia en lo que tú haces. Entiendo que es mucho, sobre todo en el África, con diferentes países del África, y no sé si en el Medio Oriente. Tú tienes experiencia con varios países y en varias culturas diferentes. Y bueno, digamos, en poblaciones que son bastante excluidas, que tienen bastantes problemáticas de violencia, de desplazamiento, etcétera. Entonces, ¿cómo lo uno mezclado con lo otro, cierto? Y digamos, como la pregunta en concreto sería, ¿tú qué has identificado de cuáles son, digamos, los elementos más importantes para trabajar esas diferencias culturales en esas poblaciones excluidas? Manchito, yo solamente quisiera meter la cucharada para reforzar tu pregunta, en el sentido de que una cosa es educar para sobrevivir, otra una educación para sobrevivir y desarrollarse. En un país como Colombia y de pronto algunos países africanos, que es la experiencia que nos va a comentar ahora Johanna, el tema de la supervivencia requiere unas formaciones, unas habilidades, unas competencias particulares. Por favor, Johanna. Claro que sí, esa pregunta es muy interesante. Pedro Juan, mencionaste la educación para la supervivencia versus la educación para el aprendizaje. A ver, la educación para el trabajo, quizás que podría ser un análogo, tiene que ser un enfoque grande respecto a lo que hacemos cuando hablamos de educación humanitaria o programas de educación humanitaria. Sin embargo, existe un debate que yo vi desarrollarse muy a menudo en esos espacios y es que es lo que acabas de resaltar tú, Pedro Juan, y es las personas están en capacidad de creer que pueden aprender ambas cosas, es decir, aprender una supervivencia y aprender conocimientos, aprender pensamientos divergentes y cómo es que pueden utilizar esos conocimientos para beneficiar a sus familias. Tenemos que buscar las industrias que estén dispuestas a recibir esos aprendices para que puedan involucrarse directamente desde el sistema educativo al sistema laboral. Eso es súper necesario. Tenemos muchas políticas gubernamentales, por ejemplo, respecto a los refugiados, a la recepción de refugiados en la industria privada, y es algo que tenemos que revisar con mucho cuidado. Por ejemplo, tenemos a Uganda. En Uganda, el gobierno ha hecho esfuerzos extremos para recibir refugiados. Y de esa manera los refugiados pueden trabajar en Uganda, pero ese no es el caso en otros países. A los refugiados muchas veces les es muy difícil conseguir papeles para trabajar en otros países. En ese caso, tenemos que decidir para qué es que estamos preparando a nuestros estudiantes. Este es un escenario que se puede extrapolar también a las personas en
en ciclos de educación superior. Por ejemplo, ¿le estamos proporcionando a los estudiantes las habilidades para llevar a cabo un trabajo específico? ¿O será que nosotros, dependiendo de quiénes seamos, podríamos ser personas que hemos ido a un sistema educativo simplemente porque nos gusta aprender? Por ejemplo, también tenemos esas personas que escogimos una carrera simplemente porque nos gustaba esa materia y no sabíamos qué íbamos a hacer apenas nos graduáramos. ¿Cierto? Eso no era claro. ¿Por qué esas personas no tienen el mismo derecho a esa educación tan inmediata que tienen los estudiantes que reciben cursos educativos para sobrevivir? Tenemos que pensar en la diversidad neurológica de las personas, como ya mencioné. Tenemos, sí, que tener cursos para asegurarnos de que los graduandos puedan rápidamente encontrar un empleo para poder proveer por sus familias, pero tampoco debemos descuidar a aquellas personas que aprenden por el amor a aprender. No podemos descuidar ese lado de la población. Es decir, como seres humanos necesitamos usar nuestro cerebro para actividades creativas. Quizás nos guste la poesía o algo que no necesariamente se redunda en un beneficio económico inmediato. Eso era algo que quería resaltar. Y como ya mencioné, no tengo la respuesta o la solución a muchos de esos problemas, pero en términos de lo que mencionó Juan Pablo acerca de cómo enfocarnos en el aprendizaje desde diferentes etnias y diferentes culturas, tenemos una iniciativa en Education for Humanity y es que simplemente llegamos a nuevas comunidades, a nuevos grupos, a nuevas ubicaciones de manera muy humilde, primero que todo, porque no sabemos cuáles son las realidades o no conocemos esas realidades mejor que los locales o que las comunidades. Obviamente ellos conocen su realidad mucho mejor que nosotros. Entonces lo primero es un acercamiento de conocimiento. Les preguntamos, ¿es importante para ustedes tener ejemplos en su aprendizaje que sean relevantes para su comunidad específicamente? ¿O ustedes sienten que pueden aprender de ejemplos más globales? Es decir, ellos mismos nos dirán si pueden extrapolar aprendizajes de ejemplos más globales o si necesitan que localicemos esos procesos de aprendizaje. Y eso nos muestra que hay muchas cosas que no sabemos. Sin embargo, es importante ser honestos y no pretender que nos las sabemos todas. Las ONGs, por ejemplo, nos conectan con ciertas universidades. A menudo las universidades nos dicen qué quieren ellos. Y a veces, por ejemplo, queremos aprender a programar, digamos, queremos aprender computación porque podemos tomar un trabajo de manera remota, ¿cierto? Si estamos en una comunidad necesariamente ubicada lejos de las urbes. A veces queremos simplemente aprender sobre derechos humanos también, porque queremos saber cuáles son nuestros derechos como personas desplazadas, ¿cierto? Ese es nuestro enfoque. Primero llegamos a aprender de las comunidades. No sé si respondí tu pregunta, Juan. Sí, no, sí, claro que sí, claro que sí. Es decir, claro, sí me la respondiste, Joana, muchas gracias, muy importante cuando nosotros digamos, en Antioquia. A ver, tú lo sabes, pero y lo hemos estado trabajando, comentando un poco con el doctor Pedro Juan. Nosotros, pues nos estamos acercando a diferentes regiones, incluso dentro de Antioquia, que tienen culturas muy diferentes, ¿cierto? Y que tienen imaginarios diferentes y que tienen bases intelectuales, digamos, incluso de violencia, de historia diferentes, a pesar de ser tan cercanas. Entonces, cuando tú te acercas a ellos, tú ves que en realidad los métodos pueden funcionar, pero funcionan de manera diferente y si necesitan empatía, es decir, se necesita empatía, pero entonces cuando tú la empatía la metes dentro del modelo como una parte al principio, no dentro del modelo que tú ya tienes estipulado, sino como una base del modelo, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante que nosotros no hemos hecho aún y que a nivel operativo, digamos, sería muy interesante hacer, ¿cierto? No sé si tengas más
digamos, más experiencias al respecto, pero creo que es importante lo que nos dices para el ejercicio que nosotros estamos haciendo. No sé, doctor Pedro, Juan y Lucio, también quiero... Sí. Yo quisiera hacer énfasis en algo cuando hablábamos ahora con Joana sobre el tema de educar o para la supervivencia o para el desarrollo, ¿cierto? En esto, Joana, yo quisiera, pues primero, la primera observación que haces es pertinente, estamos identificados con el tema, pero lo otro nos convoca un poco más a la realidad. Cuando te hablo, en este caso específico, en este momento, de supervivencia, es generar las condiciones de aprendizaje en medio del conflicto o de los conflictos. Porque es que es muy buena la teoría cuando uno está en una ciudad donde no le están disparando al lado, ¿cierto? O donde no hay una masacre donde cayó un primito mío que queda a 3 kilómetros, ¿cierto? O que la escuela no se sabe si se puede abrir o no abrir porque pusieron minas antipersona. Entonces, pilas que cuando hablo de esta otra supervivencia, estoy hablando es de la supervivencia biológica, donde es la vida como condición fundamental y máximo exponente de una pretendida dignidad la que está en riesgo. Pero yo tendría que trabajar y esforzarme por si las condiciones cambian para poder montarme en el tren de lo no violento, llamémoslo así, lo digo de una manera muy espontánea, para que no me deje el tren de la historia, porque si no, ahí sí estamos sentenciando generaciones y territorios, pero de una, para no votar corriente. No sé, doctor Lucio, si de pronto tú refuerzas algo alrededor de ese tema. Yo quisiera complementar algo antes del doctor Lucio, qué pena, complementar algo específicamente sobre lo que dice Pedro Juan en términos de pregunta para Joana. Porque, a ver, contextualizando, en las estadísticas globales, tú puedes encontrar que Colombia es el segundo país con más desplazados en el mundo, después de Siria, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú ves las estadísticas oficiales digamos, de víctimas de Colombia, nosotros tenemos incluso más desplazados que Siria, ¿cierto? Lo que pasa es que no están, digamos, todos avalados por las Naciones Unidas, ¿cierto? Y son desplazados, nosotros tuvimos unas discusiones en el MIT que, al respecto cuando trabajé el tema, y la discusión era si eso era desplazamiento por la violencia o por el desarrollo. ¿Por qué? En algún conversatorio que tuvimos yo mostraba algunos gráficos de esa discusión, pero cuando uno, ¿por qué? Porque territorialmente cuando uno hace la correlación territorial, es decir, en términos de en dónde suceden las cosas, en términos del lugar, ¿cierto? Uno puede ver que la violencia ocurre muy comúnmente donde hay megaproyectos de desarrollo, ¿cierto? Entonces la discusión aquí es si esos desplazados sí son por la violencia o si más bien son desplazados por el desarrollo, porque hay megaproyectos de desarrollo que muchas veces preceden a los mismos proyectos y la violencia pareciera ser, digamos, un instrumento para esos megaproyectos, ¿cierto? Entonces en la lógica pues de la productividad y competitividad y todo eso. Entonces, yo quisiera complementar el tema que dice Pedro Juan, ¿en qué sentido? En el sentido de preguntarte también cuáles ha sido tu experiencia qué has identificado tú en términos del impacto de la violencia en la educación de estas personas, ¿cierto? Porque muchos de estos refugiados también han sido refugiados por la violencia, ¿cierto? Y digamos un poco eso, y yo quisiera meter ahí el tema de tecnología, es decir, cómo la tecnología también ayuda o no ayuda a que digamos, a que esos problemas, tanto de inclusión como los problemas asociados a la violencia, se vuelvan más profundos o sean más, digamos,
o se vuelvan mejores, ¿cierto? Porque también hemos visto, digamos, ocasiones en donde la tecnología permite ciertas cosas. Por ejemplo, es más difícil identificar que una mujer está aprendiendo cuando lo hace a través de la tecnología a cuando lo hace a través de las escuelas. Y sabemos que, por ejemplo, hay todavía lugares del mundo en donde las mujeres se supone no deben ir a la escuela. Entonces, ese tipo de cosas. Pero es eso, es decir, cómo la violencia afecta, digamos, la inclusión en esas comunidades específicas, porque nosotros tenemos ese problema y te digo de una vez, es decir, Antioquia es de los departamentos más receptores de desplazados de Colombia, el segundo, si no estoy mal, pero también cuando tú ves la raíz de esas violencias, muchas veces tienen una raíz en nuestro departamento, ¿cierto? Entonces, nosotros de alguna manera somos protagonistas de esa violencia en Colombia desde los años 80, 70, 80 más o menos. No sé si el doctor Lucio quiere hacer algún comentario antes de que Joana nos responda la pregunta. Bueno, lo que pasa es que tenemos como dos campos. Uno muy interesante que es la inquietud de Pedro Juan alrededor de para qué se educa. Y no solamente para qué se educa, sino que se incluye. O sea, si es para la supervivencia en momentos muy difíciles y básicamente de superación o recuperación o resiliencia, o son momentos para el trabajo, o son momentos para la vida. En esa educación yo quería aportar una cosita porque ahora estamos trabajando prospectiva emocional. Y la prospectiva emocional tiene que ver con el derecho de toda persona a ser equilibrada entre lo racional y lo emocional y en poder pensar en futuro sin preocuparse, poder tener derecho a futuro. Y ese era un tema que es la educación para la vida más que para el trabajo, más para que para la supervivencia. Y me encantaría que pudiéramos decir, si la doctora Johanna Marie Zimmerman me permite, que podamos decir la educación para todos. Y ahí tendríamos la inclusión completa. Lo segundo tiene que ver con, excusa porque se nos metió Juan, pero se nos metió Juan Pablo. Y Juan Pablo habla sobre algo que es algo que me ha preocupado mucho, porque alguna vez estamos haciendo un taller y llegó una niña y levantó la mano y dijo, los pobres son pobres porque ellos quieren. Y yo dije, wow, no se puede creer. Y le dije que Yunus, el Yunus, Mohamed Yunus, el premio Nobel de Paz, había dicho que la pobreza es una falta de oportunidades. Y es ahí donde yo quisiera abordar el tema que está hablando de Juan Pablo. Los temas migratorios, los temas de violencia y los temas de por qué tenemos que sobrevivir y de sectoriales y para qué nos educamos, está alrededor de las oportunidades. Así como hay derechos humanos, hay deberes humanos, pero también hay oportunidades humanas. Alrededor de las oportunidades humanas también hay un tipo de educación para la inclusión. Esos eran mis comentarios. Gracias, con la admiración de siempre de los dos doctores. Juanchito, es hora de que vamos redondeando también. Sí. Y aprovechar de pronto a la doctora Johanna, si nos quiere hacer alguna sugerencia, aportar alguna idea. En este momento está hablando la doctora Johanna, pero... Perfecto. No te escuchamos, Andrés. Bien. Tengo varias cosas para decir. Una de ellas es que la normalidad, la rutina, esos conceptos les ayuda a los jóvenes a mantener
su optimismo en situaciones de conflicto activo. Eso es súper importante. Entonces, entre más nosotros podamos permitir o propender porque los sistemas educativos o los sistemas escolares continúen, que le proporcionen una rutina sana a los jóvenes, mejor serán los resultados. Eso es algo que hemos aprendido, uno. Lo segundo, algo que aprendimos no solamente en entornos de conflicto, sino que en estos contextos de pandemia hemos visto que la preservación de una rutina nos ayuda incluso a nosotros, los que vivimos en urbes. Muchos estudiantes llegan a los colegios, a las instituciones educativas en situaciones de conflicto con traumas, obviamente. Estos estudiantes necesitan apoyo psicosocial adicional que se proporciona a través de ONGs locales y eso es extremadamente importante. Eso es lo segundo. Y lo tercero que quiero mencionar es que para poder prevenir el conflicto entre grupos de personas, una de las políticas que tenemos con nuestro programa es que lo que sea o cualquier oportunidad que hagamos disponible para los refugiados, también hacemos esa oportunidad disponible para la comunidad anfitriona. Se trata de una igualdad de oportunidades para refugiados como para la comunidad anfitriona. Por ejemplo, si vamos a fundar un nuevo programa con refugiados, programa educativo, ese mismo programa también se lo facilitamos en el caso de Siria, por ejemplo. Le damos la oportunidad a los sirios, la oportunidad de que asistan a ese programa y a la gente de Jordania también, porque conocemos las tensiones entre los dos grupos y no queremos ser un potencializador de esas brechas que hayan en esos dos grupos. Además, de esa manera nos aseguramos que ambas juventudes trabajen mancomunadamente, que ellos se den cuenta que, oh, este otro joven tiene la misma experiencia que yo en este aspecto y puedo trabajar junto con él en eso. Eso es una cuestión de suma importancia para la integración social de los refugiados en áreas de conflicto. Eso era lo tercero. Y también tengo un cuarto punto, y es que hay un aspecto psicológico alrededor de las oportunidades para uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? En entornos humanitarios o en áreas con poblaciones muy grandes de refugiados, usualmente toda la financiación se va a los estudiantes de escolarización primaria o secundaria. Sin embargo, sabemos que necesitamos proporcionar un mismo acceso a oportunidades también para personas en sistemas educativos superiores. Las oportunidades tienen que ser para todos. Por ejemplo, si los chicos de primaria ven que ellos reciben almuerzo en el colegio, reciben otros servicios en el colegio, pero su hermano mayor de 19 años o algo así no recibe nada, eso va a ser una causa de división. Y al proporcionar oportunidades iguales a todos los estadios del sistema educativo, nos aseguraremos de que haya un mejor clima emocional y psicosocial en esas comunidades. Tenemos que darnos cuenta de que las oportunidades para los jóvenes son muy importantes, para los niños también son igual de importantes. Todo esto es muy importante. Entonces, es lo que odio utilizar el término aceleración cuando hablamos de seres humanos, pero a eso me refiero cuando les digo que ya sabemos cómo acelerar estos procesos, ya sabemos cómo acelerar el beneficio a diferentes grupos etarios, a diferentes grupos comunitarios. Allí es donde podemos llevar a cabo una intervención de manera más efectiva para poder propender por el éxito de todas las personas que estén involucradas en nuestros proyectos educativos. Perfecto, muy importante. Bueno, no sé si el doctor Pedro Juan quiera hacer unos comentarios finales antes de despedir a la doctora Joana. O si alguno, sí. Doctor Pues Pedro. yo quiero simplemente compartir con la doctora Joana algo que ya nuestros otros contertulios y asistentes conocen. Y es que nosotros nos soñamos que Antioquia al 2020 va a ser una región cuya característica es que
geográficamente seremos la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada, pujante y en armonía con la naturaleza. Fíjate que una visión, pues no se le niega a nadie. Debe ser inspiradora, pero debe servir también como referente para concretarla. Ahí colocamos la educación, ahí colocamos el hecho del atributo de la justicia y el atributo de ser pacífica, no solamente entre nosotros mismos, sino nosotros con la naturaleza. Todo eso teniendo como colofón la tolerancia. Y la tolerancia se empieza a construir desde la primera crianza. Desde la primera crianza. Aquí en Colombia tenemos un dicho subregional, Joana, y es que loro viejo no da la pata, que quiere decir que lo que el niño no aprenda de chiquito ya es muy difícil que lo aprenda después. Obviamente con el esfuerzo lo podrá hacer, pero lo que aprende desde niño lo hace espontáneamente, naturalmente y le fluye. Ahí nosotros también tenemos que ser inspiradores y antojadores para que la educación no sea simplemente una repetición de conceptos, sino también una forma abierta y desprevenida de mirar el mundo y ver cómo nos apropiamos de él inteligente y respetuosamente. Mil gracias, Jean-Marie, por todas tus colaboraciones, por tu participación y por tu generosidad al compartirnos todas tus experiencias. Yo quisiera simplemente, antes de agradecer a Joana, simplemente hacer una aclaración, y es que cuando yo hablaba de tecnologías que se democratizaban para la democracia, no quería decir tecnología desde el punto de vista, digamos, en el concepto amplio de que es una tecnología, sino simplemente en términos más de habilidades y de herramientas, simplemente. Entonces, digamos, hablando de, por ejemplo, el Arduino como hardware libre, el Python como lenguaje de programación, digamos, todas esas tecnologías que pueden ayudar a los jóvenes y que hacen parte, digamos, de los proyectos que tenemos ahorita, donde empezamos con los cursos de Arizona de inclusión y luego seguimos porque son la base para que ellos puedan aguantar pues el ritmo de las cosas y llegar a esa, digamos, a lo que tú hablabas ahorita de tener una rutina, ¿cierto? Que eso a mí me parece muy importante y digamos que muy importante sobre todo en el contexto de los cursos que tenemos con Arizona State University. Pero ahí continuamos pues con nuestras herramientas y habilidades, ¿cierto? Simplemente hablándolo en términos de herramientas y habilidades. Y simplemente para terminar, agradecerle mucho a todas las personas, no solamente a las personas que nos acompañan aquí en la sala, sino a las personas que nos acompañaron durante todo este tiempo por Facebook Live, y a todas las personas que se van a ir entrando, pues, digamos, en la medida en que esto vaya pasando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí, a Lucio, a todas las personas que, digamos, con sus aportes en el chat participaron acá, a Alejo por la organización y a todo el equipo, digamos, de Foro de Futuro por la organización, y a Joana mil gracias, de verdad que muy interesante el tema. Desde el principio nos abriste, digamos, con unos conceptos muy importantes, y le pediría a Joana que diera las últimas palabras ya para cerrar el conversatorio. Bueno, muchísimas gracias a todos por invitarme. Muchas gracias a todo el mundo que se nos unió en el chat, que comentaron. Estoy leyendo todos los comentarios del chat. Muchas gracias a todos que contribuyeron sus propias perspectivas durante toda esta conversación. Pedro Juan, muchas gracias por compartir esos refranes, esos dichos de tu propia cultura y todas esas visiones inspiradoras. Me gustaría mencionar también para cerrar que, citando a Frederick Douglass,
Él decía que es más fácil construir niños fuertes que reparar hombres rotos. Con eso me gustaría cerrar. Y diciéndoles también que todos estamos haciendo lo mejor para propender sistemas educativos más incluyentes en todo el sentido de la palabra, y no solo sistemas educativos, sino también sitios laborales, y por supuesto todos tenemos la meta de hacer que nuestros gobiernos aprecien las diferencias entre los nuestros, de manera que podamos avanzar con nuestras metas. Muchas gracias a todos y ojalá que permanezcamos en contacto. Cualquiera que me quiera contactar, siéntase libre de hacerlo. Gracias a todos. Muchas gracias y muchas gracias a Andrés, a ti por la traducción. Muy buena. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos nuestros asistentes. Finalmente, bueno, recordarles que en el chat de la videoconferencia les dejamos un pequeño formulario para que nos cuenten su opinión y nos aporten con sus palabras que quieren ver en futuros conversatorios y podamos, digamos, construir entre todos esta visión colectiva del futuro de Antioquia. Entonces, recordarles que están invitados a la siguiente semana en el conversatorio del próximo miércoles, donde tendremos al doctor Jorge Mejía Martínez como invitado principal. Él es el secretario de Planeación de Medellín y va a estar con el tema enfoques de planeación del desarrollo económico y social a la misma hora y por ese mismo enlace. Entonces, no siendo más, nuevamente darles las gracias y desearles un feliz resto de semana. Muchísimas gracias a todos. Fuerte abrazo virtual para todos. Gracias.